Listo, doctor, usted ya es la anfitriona de la reunión, así que usted maneja el Zoom, ¿sí? No sea problema que ya se está grabando. Bárbaro, muchísimas gracias. No, usted, hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, con ustedes es la primera vez que tengo clases, así que bueno, los quiero ir un poco conociendo mientras vamos esperando. Lo que veo que son un montón, muchísimos alumnos, y bueno, lo que sí tengo que tomar asistencia. Lo que sí les pido, por favor, que estén con la, o sea, que no pongan, que pongan imagen, sino que realmente estén ustedes presentes. O sea, quiero verlos. No se puede estar con el video, o sea, que no esté funcionando. Pero colapsa internet, va, al menos a mí no me funciona bien. Sí, eso también es otro problema. Es otro problema internet, a mí tampoco me anda bien, tuve que venir a otro lugar para que realmente funcione. Hace 3 días que están arreglando en mi casa, cambiaron toda la instalación, después el módem, ahora estoy esperando otro módem. Bueno, sigo sin, sin internet. Tremendo, la verdad hay muchos problemas de conectividad. Bueno. Bueno, voy a ir tomando lista de los que están. Voy a tomar entonces asistencia a los que están visibles, y los que no están visibles les pido que por favor en ese momento de la asistencia se muestren. Así para después, bueno, ponen para no poder... Dale. Bueno, chicos, les pido por favor que estén muteados, si no los voy a mutear yo desde acá, porque no quiero que se escuchen ni ningún insulto, ni nada, por favor, porque si no, no se puede dar clases así. Así que bueno, voy a empezar. Bueno, Alarcos, ¿está? Cuando yo voy tomando asistencia, se desmutean. Presente, profe. Y me dicen, acá estoy. ¿Dónde estás? Largos. Ah, Matías. Sí. Perfecto, ya está, presente, ya está, podés. Seguimos. Albano. Presente. Presente, hola. Albarracín, ¿puede ser? Sí, profe, buenas tardes, presente. Hola, buenas tardes, ya está. Álvarez. ¿Micaela? Sí, una M veo. Sí, acá presente, profe. Bueno. Ancamil. Ancamil. ¿No? Antonasi, ¿puede ser? ¿O parecido? Porque tengo por la mitad los apellidos. Profe, hay chicos que están esperando que los acepte. Sí, acá los admití. Ah, Ancamil también está ahí esperando, por lo visto. Bueno, Ancamil. Ancamil. Bueno, para los que recién ingresaron, les pido por favor, cuando yo los nombro, se desmutean
y me dan el presente así. Ancamil. Bueno. Antonasi, algo así puede ser. Araos. Avalle. presente. Araos, ¿dónde estás? Acá. A ver, hola. Hola. Ya está. Hola. Bueno, ahora sigo. Avalle. Presente. A ver, Avalle. Ahí está. Bueno, de paso los voy conociendo. Nos vamos conociendo. Vaca. Presente. Vaca. Acá está. ¿Dónde estás? Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Basigalupo. Valiña. Bonvini. Valiña presente. Valiña, ¿estás presente? Sí, presente. Bombini también. A ver, no las veo ni a Valiña ni a Yo Bombini. no tengo cámara, profe. Yo acá Ah. sí tengo cámara. A ver, ¿quién es la que tiene cámara? Bombini. Bueno, a ver, hola. Hola. Bullrich. 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 ¿Está presente Bullrich o está ausente? Bueno. Cabral. Cabral, ¿no? Cajal. Carmona. Sea Flores. Clerf. Del Río. Presente. Sea Flores Del- presente. ¿Se escucha? Presente del Sea Río también. Flores. ¿Quién es Sea? Bueno, del Río, a ver Acá. quién es del Río. Yo no tengo cámara, profe. ¿Puedo disculpe. verte? No tengo cámara. Bueno. Disculpe. Ok. Del Río entonces está presente. ¿Quién más me dijo que estaba presente? Sea Flores. Ahí Sí. te estoy viendo. Profesora, Díaz. disculpe, profesora, en el chat Armoa dice que está presente. Francisco Armoa. Armoa. Acá estoy, sí, profe. Sí, lo nombró. Me parece que tiene. ¿Armoa? No lo tengo acá en la lista. No sé si estará al final. Ancamil, Antonás. Profe, Artoni presente. ¿Cómo? Artoni presente, no me había saltado. ¿Quién es el que está presente que no entendí bien? Artoni. Artoni. Sí. Artoni Franco. Te anoto acá, capaz que estás, capaz que seguís al final, porque son muchísimos, muchísimos. Díaz, Valeria. Presente. No te veo. Estoy con la cámara prendida. Acá te veo. Díaz, Ignacio. Díaz, Ignacio, ¿no? Bueno, Díaz, Mar, no sé, me aparece Díaz, M-A-R. ¿Díaz Mariano puede ser? Sí, el único Díaz, sí, ahí está. Hola. Buenas tardes. Echarri, buenas tardes. Echarri. Presente, profesora. Hola. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Espinosa. Gracias. Espinosa está. Presente, profe. Presente, bueno. Esteves. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes. Fernández. Bueno, me aparecen dos Fernández. Legajo 31495 y 29369. Fernández, ¿no hay nadie? Bueno. González. Buenas tardes, doctora. Fernández, Milagros. Fernández, Milagros. Sí, creo que el Legajo el segundo que nombró. 29369.
Milagros sos, ¿no? Sí. Perfecto. González, Presente, profesora. González Consuelo. 31046. O 29411. 29411. Consuelo, entonces. Sí. Guevara. Presente, profesora. Guevara. ¿Cuál es tu Guevara, qué nombre? Luna. Guevara Vidaguren. Luna. Heredia. Heredia, ¿no? Presente. Heredia presente. Perfecto. Hunger. Sí, presente. Hola. Hola. Juárez. Llano. Juárez. No. Juárez. Juárez Gloria soy yo, Juárez Gloria del Valle. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Llanos. Llanos, ¿no está? Mancilla. Presente acá. Martínez. Mancilla. Sí. ¿Qué nombre? Candela. Candela. Martínez. Presente, acá. Bien. ¿Cómo es tu nombre, Martínez? Malen. Bien. Ya está. Masucci. Acá, profe. Perfecto. No tengo cámara, lamentablemente. Está. Mourinho. No está. Méndez. Nasif. Presente, Méndez está presente. Méndez, ¿qué nombre? Méndez, Nasif. Bien. O'Brien. Presente. Aurien presente. Bien. Pagela. Presente. Hay dos igual, ¿eh? ¿Hay dos? Bueno, Sí. acá tengo uno con el nombre con A. Yo, Adriano. Adriano. Bueno, perfecto. Palomeque. Profesora, yo soy Olmedo, no sé si te figuro en la lista. No, espera que no llegué todavía. No llegué. Pascolat. ¿Puede ser Pascolat? Presente. Sí, Pascolati. Pascolati. Sí, porque tengo todo cortado. Sí. Bueno, Paz. Paz presente. Bien. Paz Guadalupe. Sí. Penisi. ¿No? Pilelo. Pérez, Sofía. Ramos con el le. Presente. ¿Quién sos? Leonel Ramos. Ramos Leonel, perfecto. Riva Pose. Josefina, presente. Josefina, perfecto. Rodríguez. Presente. Número 30707. Sí. ¿Y tu nombre? Micaela. Micaela. Escala. Presente, doctora. Acá. Perfecto. Espadari. Sí, Espadari. Presente. Tantera. Presente. Liliana. Sí. Pisone. Presente, Sofía. Sofía. Urquía. ¿No? Vargas. Perdón, Presente. Urquía acá. Y acá está, Vargas. bueno. Vargas Perdona. también. Sí, no tengo cámara. Bueno. Zambrana. Zárate.
Vale, ante, Presente, profe. Valeria. ¿cómo es? ¿Cómo es el Antl. apellido? Antl. Ay, qué Antl. bonito el nene. Qué bonito. Yo me acuerdo cuando nació mi hijo, iba a una clase de posgrado también, con el nene AUPA. Bueno, Arostica. Presente, profe. Bueno. Damore. ¿No está? Del Gallo. Acá, presente. Del Gallo, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Fuoco. Fuoco. Acá presente, profe. Ahí está. Gasparotti. Junco. Profe está presente, pero dice en el chat que no le anda la cámara. Y todavía hay compañeros por aceptar, que están esperando que los acepten. Ahí acepté. Perdón, profesora, Gasparotti presente. Perfecto. Junco, no. López, Gal. López, Mirabela, Málaga, Nifuri. Málaga presente. Málaga presente. Nifuri, ¿no? Mirabela, buenas tardes. Mirabela, presente. Gracias. Olmedo recién me preguntó. Sí, acá. Perfecto. Pagela con N. Acá presente, con M. Con M, perfecto. Sí. ¿Son hermanos? No, primos. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Marcos Tomás. Marcos. Así ya te identifico. Palavesa, algo así, Palavesa. Paulino. Presente. ¿Paulino? Paulino, presente. Perfecto. Pianciola. Presente. Ramil. Rodríguez. Stragni. Cere. Suárez. Villaverde. Sanabria. Presente. Seré ¿Quién? presente. ¿Quién? Seré. Seré presente. Mariana. Sí. Bueno, no tengo más alumnos. Salvo que haya perdido alguna hoja. Pero... Profe, disculpe, pero yo no sé si estoy en la lista porque yo había hecho un cambio de comisión. Payela. ¿Cómo es tu nombre? Joaquín, ¿Y tu apellido? Payela. No, pero no estás, ¿eh? Está Adriano y bueno, y Marcos. No, O sea, bueno, pero yo también estoy igual en esta comisión. O sea, habría 3 chicos con el mismo apellido. Exacto. Bueno. Profe, Mirá. yo entré un poquito tarde. ¿Podría Hola. saber si me nombró? No, Carmona. ahora les pregunto a los que entraron tarde. Espera. bien. Entonces, ¿cuál es el que falta en la lista de tu nombre? ¿Cómo es? Payela, ¿qué nombre? Joaquín. Joaquín. Bueno, Profe, Profe, buenas tardes. A mí tampoco me nombró, es Agustín Angulo. A ver, espera, a ver. Creo que no estoy en la lista, pero me venían anotando por separado. Qué raro. Yo igual los voy a anotar. Yo, profe, sí estoy en la lista y no me nombró. A ver, espera. Entonces, ¿quién más falta? ¿Cómo es? ¿Angulo? Agustina Angulo. Agustina. Bueno, ¿quién más? Ahora, ¿quiénes no nombré? Hola. Horacio Pardo. Bueno, ¿quién? Mancinelli. ¿Cómo? Mancinelli. Mancinelli Agustina.
Profesora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Cabral Oscar, a mí me nombró y como no Sí, me anda Cabral bien, te nombré. Cabral te nombré. pero no Cabral, acá está, presente. ¿Quién más? Pardo, Diego, gracias. Mancinelli y Agustina. No, ¿cómo es Mancinelli? Sí. Mancinelli no. Profesora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Yo no estoy en la lista porque me hicieron un cambio de comisión, o sea, esta semana. Entonces no estoy en la lista. ¿No estás en la lista? No, porque me hicieron el cambio de comisión esta semana. ¿Y cómo es tu apellido? Martín Gómez Mailén. Martín Gómez Mailén. Bueno, ¿quién más no nombré? Yo, profe, Armoa. ¿Cómo? Yo, profe, Armoa Francisco. Armoa, me parece que estás, ¿eh? No, no estás. Entonces, ¿cómo me dijiste? Armoa. Sí. Francisco. Yo, profe, no sé si me nombró. ¿Cómo? Yo no sé si me nombró, profe. Entonces es Armoa Franco. Bueno, ¿quién más? Diego Yo Horacio profe, Pardo. ¿Cómo? Diego Horacio Pardo, no me nombraste. No, no estás. A mí, profe, Carmona. Carmona, a ver. Sí. Sí, Carmona, acá estás. Listo, gracias. 31-28-0. Exacto. Bien. ¿Me anotó, profe? Bueno. Sí, yo ya anoté a Diego Horacio Pardo. ¿Y quién más? ¿Quién más? Arévalo Matías. Arévalo. ¿Al profe? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Zárate no me dejaba entrar. Zárate, María Celeste presente. Zárate, estás. Penici Federico. A ver, ¿dónde? Penici Federico. Federico. Acá está, ya está. ¿Quién más? Delgado, Ana Lucía. Hola. Delgado. Sí, Delgado. No. Claro, lo que pasa es que a mí también me hicieron el cambio de comisión y no sé si me agregaron todavía. Entonces, Delgado. Ana Lucía. Bueno, ¿quién más? Yo, profe, González Consuelo. ¿Cuánto? González Consuelo le dije. No, hable. ¿Sí? González Consuelo, creo que le dije mal el número de Legajo. Es el que empieza en 31. Ah, bueno, entonces sos el otro. 31046. Perfecto. Ahora sí, profe, Migone Quimei. ¿Quimei? Sí, Migone, el apellido Migone. Migone Quimei. No te tengo, ¿eh? Igual yo tengo el cambio de comisión también pedido. Entonces, ¿cómo es? Migone de apellido y Quimei el nombre, con QY. Quimei. Perfecto. Profe. ¿Quién más? ¿Sí? Hola, profe. Profe, Hola. ahí me dijo uno de los chicos del SED Sí. que le conviene descargar la planilla actualizada del SIU. Que estamos todos tipo hasta último momento los que se anotaron en la comisión. Bien. ¿Alguien la tiene y me la puede pasar por acá si hacemos más rápido? Creo que la tiene que descargar usted desde su usuario, porque es el profesor. Sí, pero si me pongo ahora, chicos, no nos dan los tiempos. Yo Bueno, después profe. ingreso. Sí, pero Profe, la voy a bajar de ahí. Gracias. Dale. Sí. Profe, y si los últimos que ingresan le toma lo último, pues ya perdimos media hora de clases. Sí, lamentablemente me han pedido Profe, que si por no que favor anoten tome... todo su nombre
Sí, el tema es que En no el chat. tengo, sí, yo también lo pensé, digo, bueno, me mandan por acá, pero el tema es este, ¿cómo no tengo forma si no es pasando lista? Ese es el tema. Así que bueno. Entonces, lo que les voy a pedir, bueno, el último es este, a mí no mande el audio, soy Camila López. Bueno, escriban por favor los que no están, los que creen que no están en la lista, o sea, los que faltan ahora, me escriben acá por favor, así yo ya terminé de tomar toda la lista y bueno, estos son los que son. Los que faltan agregar a la lista, me pueden mandar por acá, por favor, el nombre y apellido. Así que lo único que les pido que me hagan acordar después, así chequeo antes que se cierre, chequeo los que están ahí. Me hacen acordar que me fije en el chat. Bueno, vamos a empezar con la clase. Bueno, voló el auricular. Ahí está. Bueno. Bueno, conmigo van a ver la bolilla 2A, que vamos a ver la parte de efectividad de los derechos, acceso a la justicia y protección de la ley, formas de participación política y control ciudadano, acceso a la información, bueno, capacitación electoral, transparencia, todo lo que tiene que ver al punto 2A. Les pido que por una cuestión organizativa y didáctica, vamos a empezar con la parte de participación política, los derechos políticos, sufragio y los fallos que yo ya les adelanté. Así que bueno, Profe, vamos... Sí. Disculpe, no le estoy escuchando bien, no sé si al resto de mis compañeros le pasó lo mismo, pero se escucha como entrecortado. Se Sí, escucha a mí me pasó lo mismo, mío entrecortado. ¿Todo entrecortado? Ay, qué raro, Disculpe que interrumpí. Ahora sí, ahora se con escucha internet bien. muy bien. Ahora sí. Ahora se escucha perfecto. Cuando no está diciendo lo de clase se escucha bárbaro. Ah, bueno. Entonces no tengo que dar clase. Bueno, entonces ahora, esperen que llego a perder la lista. Quedan como que no estuvieron. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar de los derechos políticos. Los derechos políticos, también llamados derechos del ciudadano, son los que van a posibilitar a los ciudadanos participar en los asuntos. Profe, se le escucha mal de nuevo. ¿Mal de nuevo? Sí, se escucha todo cortado, se entrecorta. Sí, en serio, parece chiste, pero es verdad. Capaz que son todas las cámaras que están prendidas. Y si apagan las cámaras... Sí. A ver, no, yo tengo micrófono acá también. Tengo micrófono. O a ver, esperen, y si hablo... A ver si micrófono, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, se escucha mejor. Sí, ahora se escucha mejor. Sí, mejor. Sí, pero yo los escucho menos. Yo los escucho menos. A ver. No, pero igual... No, pero si me escuchan bien así, hacemos así. Bueno, entonces, los derechos políticos, habíamos empezado hablando que son los que permiten al ciudadano participar en los asuntos públicos y en la estructuración política de la comunidad. Y seguimos con... Ay, pensé que había alguien ahí esperando. Por ejemplo, los derechos políticos son el voto, el derecho a ser electo, el de participar en el gobierno, el de ser admitido a cargos públicos, y también el de petición política, el de asociarse con fines políticos y el de reunirse con fines políticos. Y también estos derechos políticos pertenecen, junto con los derechos civiles, a los derechos de primera generación. Recuerden que los derechos civiles son los que tiene el ciudadano con el Estado.
en forma individual. Y los derechos políticos son los derechos que hacen al ciudadano para poder participar y estar en los asuntos públicos y en la estructura política de su comunidad. Entonces, los derechos políticos son reconocidos por el derecho internacional y por nuestra Constitución nacional y son derechos humanos. ¿Por qué decimos que son derechos humanos? Porque son los derechos que tenemos por el hecho de ser hombre, de ser humanos, y cuyo ejercicio es fundamental para el respeto de nuestra dignidad. Hace referencia a la dignidad y son universales y están reconocidos y protegidos tanto en el derecho internacional como el derecho nacional. La reforma del año 1994 introduce el artículo 75, inciso 22, donde ahí está toda la fuente normativa de los derechos humanos en general y también está los derechos políticos en particular. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. ¿Sí? Bueno. Más o menos, medio entrecortado, pero bien. Sí. ¿Sí? Bueno. El tema que yo creo que también obedece a, ya ahí ya va por el lado de Internet, me parece. Y entonces, también los artículos 37 a 40 de la Constitución Nacional consagran normativamente los derechos políticos de los ciudadanos en el capítulo, o sea, bajo el título Los nuevos derechos y garantías que se incorpora con la reforma constitucional en el año 1994, y se produce una ampliación del catálogo de derechos, o sea, pasaríamos a los derechos de incidencia colectiva o nuevos derechos que se tienen, o sea, derechos que no están en cabeza de un solo sujeto, sino que se tienen por pertenencia a un grupo amplio de personas. De esta manera, haciendo un repaso, los derechos civiles y políticos serían los de primera generación, que son los que están fundados en la libertad, y los derechos económicos y sociales, los de segunda generación, que estos se basaron en la igualdad. Se agregan también los derechos colectivos, que serían los de tercera generación, que estos lo hacen basado en la solidaridad. Perdón, profe, se escucha muy mal. No se entiende poco y nada. Perdón. Sí, pero no puedo entender esa parte. Realmente Profesora, se escucha mal, profesora. Profesora, nosotros tomamos otra medida con un profesor que se escuchaba así. Él sacó su cámara y anduvo perfecto. Si quiere probar. Ah, puede ser. Bueno, a ver, esperen, saco mi cámara. A ver, por ahí. Bueno, entonces, como habíamos dicho, se agregan los derechos colectivos, que serían los de tercera generación, que lo hacen basado en la solidaridad, y que en definitiva, estos serían derechos de participación. ¿Ahora se escucha mejor? No, pero bueno. No, profe, pero bueno. se escucha medio cortado. Como si tuviera fritura. A Sí, ver, como... esperen un minuto, a ver. Voy a cambiar de computadora, si no, pruebo en otra, pero vamos a perder mucho de la clase. No, creo que es tema de internet más que de la computadora o del micrófono. Sí, es tema de internet. Sí, no. Claro, ese es el... ¿Cómo por teléfono? Claro, sí, la verdad es un gran problema. Entonces, chicos, lo voy a hacer bien resumido y les voy a decir dónde están las cosas que le vayan quedando los artículos y dónde voy y lo que voy hablando. Bueno, entonces, también esta parte de la Constitución Nacional que se reforma
en el año 1994, que se incorporan los nuevos derechos y garantías, también contiene los derechos electorales y de los partidos políticos. Si bien se consideran de primera generación, como habíamos dicho, se ubican en el nuevo capítulo, o sea, en el año 1994, con la reforma, expresamente contemplados en la Constitución histórica, aunque la doctrina y la jurisprudencia sí los contempló en el artículo 33, que se refiere a los derechos implícitos, y entonces también en esta parte de la Constitución Nacional se ubican los nuevos derechos de participación política, como son como es la iniciativa popular y la consulta popular. Entonces, vemos que con esta reforma de 1994, la Constitución acentúa el tránsito de un modelo individualista y representativo a un modelo participativo, y la participación como valor. Entonces, siguiendo con lo que venimos hablando, los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental, y en su conjunto con otros derechos como la libertad de expresión hacen posible el juego democrático, que esto es lo que sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Castañeda-Gutmann, que ya lo vamos a ver. Y bueno, entonces, la participación política es el derecho político por excelencia, ya que reconoce y protege el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en la vida política, y estos derechos políticos son derechos de titularidad individual de los ciudadanos que frecuentemente se ejerce de manera conjunta o agrupada, como sería en el caso de los partidos políticos. Y bueno, por eso, como venimos diciendo, están realizados con el ejercicio colectivo de los derechos. Y vamos a hablar... Profe, ahora se escucha bien, para que ¿Ahora se se quede escucha bien? tranquila. Ay, bueno. Sí. Entonces, ahora vamos a hablar del sufragio activo y del sufragio pasivo. Vamos, para los que cuando no se escuchó, hablé de los derechos políticos, que son los derechos políticos, dónde se encuentran, cómo los incorpora la Constitución en el 75, inciso 22. Después, estos derechos son derechos humanos que están incorporados en el 75, inciso 22, y los derechos políticos serían en forma general derechos humanos, y en forma particular serían los derechos políticos. Estos derechos políticos, como venimos diciendo, son derechos humanos que tienen tanto reconocimiento en el ámbito nacional como internacional, y también hace alusión a la participación política, que todo esto está en la parte nueva de la Constitución, en el año 1994, que se incorpora el título de los nuevos derechos y garantías. Así que en esa parte estaría lo que vamos a ver. Y ahora vamos a ingresar al sufragio. Bueno, sufragio activo es el derecho que tienen los ciudadanos, el derecho que tenemos todos de elegir. Y el sufragio pasivo, que sería el derecho que tenemos de ser elegido y de participar, donde las exigencias son más estrictas al momento de ser elegido. Si yo les pregunto, ¿para qué sirve el voto? A mí me encantaría poder estar en la clase y poder hablar con ustedes, pero es medio dificultoso de esta manera. Bueno, ¿para qué sirve el voto? ¿Para qué votamos? Para elegir a Para nuestros elegir representantes. Bueno, para elegir autoridades. ¿Y qué más? Para elegir autoridades que más se adecúen con nuestros intereses y gustos, digamos, porque para eso está también. Sí,
Para delegar Perfecto. autoridad también, para delegar autoridad. Sí, en una democracia representativa, pero hay algo más que hace al voto, el derecho de elegir, de participar, hace a la democracia. El voto hace a la democracia. Es una manera, votando, de sostener el sistema democrático, y votar significa una función pública, constitucional. Está dentro de nuestra Constitución. Y también es una forma para que la democracia siga existiendo. Y es un derecho político, como estamos diciendo, un derecho político como motor de la democracia. Y el pueblo en democracia es quien elige a sus representantes. La Constitución Nacional en 1853 confirmó el sufragio universal, pero ¿cómo era en este caso? Era solamente para los varones, las mujeres. Profe, se te tilda no mucho. votaban. Profe, ¿Cómo? no se escucha nada. Se Desde lo que escucha. dijo la- Ahora hay momentos, esto es totalmente de internet. Perdón, Sí, Candela, te interrumpí. y eso, No, no y pasa eso que nada. acá tengo internet no buena, buenísima, buenísima. Pero bueno, entonces, habíamos dicho que la Constitución de 1853 confirma el sufragio universal masculino, porque las mujeres no votaban en esa época, y recién con la ley Sáenz Peña, conocida como la ley del sufragio universal, por medio de esta ley Sáenz Peña es cuando llega Hipólito Yrigoyen a la presidencia, y esta ley Sáenz Peña consagra el voto universal, secreto y obligatorio. Recordemos que esta ley antes se votaba, pero el voto no era ni obligatorio ni tampoco era secreto, por eso había tantas, o sea, no se elegía de manera legal, entonces había trampas, o sea, no era Era voto cantado. como que era voto cantado, había ciertas presiones, ¿no?, al momento de votar. Entonces va a introducir la ley Peña esta novedad de la obligatoriedad del voto y el voto secreto. Y esta ley es la que permite que Hipólito Yrigoyen llegue a la presidencia. Pero no hubo extensión de derechos. Las mujeres seguían sin votar. Dicen que se tomó a los hombres para que voten porque se toman los registros de los enrolados, entonces por eso votaban los hombres. Pero bueno, hay muchas cuestiones para hablar respecto de también la mujer. Estamos en una situación muy relegada. La mujer no estaba en el ámbito público, ni tampoco estaba en el ámbito doméstico. Entonces tampoco consideraban en ese momento para votar, a pesar que había muchas mujeres, algunas más valientes y con ganas de votar, como Julieta Lanteri y otras tantas feministas. Creo que Julieta Lanteri logró votar en el año 1912, pero bueno, fueron algunas excepciones Igual nada más. tampoco votaban todos los hombres, ¿no? No, porque era voluntario, así que no era obligatorio. Entonces, ley Sáenz Peña, recuerden, voto universal, secreto y obligatorio. Así que bueno. Después está la ley de sufragio femenino en el año 1947, que creo que el miércoles o el jueves fue un aniversario de esta ley, donde por la ley 13.010 estableció el voto femenino. Y ahí sí se produce una ampliación de derechos, pero ¿cuántos años no pasaron desde la ley de 1912, de la ley Sáenz Peña, al año 1947, donde las mujeres recién pudieron votar? Entonces se incorporan las mujeres que estaban excluidas, y
no solo esto, sino también continuó la ampliación de derechos respecto de las mujeres, porque con el retorno de la democracia, uno de los temas que más preocupaban era la protección de las mujeres en su derecho de sufragio pasivo, o sea, el derecho de la participación, ¿no?, de las mujeres en las candidaturas, en las listas, y trajo aparejada esto la ley 24012, llamada Ley de Cupo Femenino o Cuota de Género, fijando la obligatoriedad de incluir un mínimo del 30% de mujeres en las listas de candidatos para las elecciones nacionales, y la reforma de 1994 incorporó en el artículo 37, en su segundo párrafo, donde señala que dice que el sufragio es universal, secreto y obligatorio, y ahí, en la última parte del mismo, favorece la adopción de acciones que tiendan progresivamente a la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a los cargos electivos partidarios. Y aquí, en este punto, se ha seguido la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer. En cuanto a materia electoral y de partidos políticos, se pronuncian claramente a favor de una participación igualitaria y sin discriminaciones fundadas en meros prejuicios de género. Acá me están preguntando la ley. La ley, la de cupo femenino, es 24012, y la ley de sufragio femenino 13010. Gracias. Igual, en el momento del parcial, yo nunca tomo de memoria los números, porque uno a veces se puede olvidar, se puede confundir, pero lo importante es que digan la ley de sufragio femenino, la ley de cupo femenino, en qué se estableció cada uno, las diferencias, y bueno, y cómo fue evolucionando, ¿no?, la situación de la mujer. Después viene la ley de paridad de género, que es la que se aplicó ahora en las elecciones del año 2019. Esto se refiere al ámbito de la representación política, donde se incorpora la igualdad de varones y de mujeres en la composición de las listas electorales, o sea, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, así, intercalados. Bueno, las listas se deberán ir ubicando, como yo recién dije, de manera intercalada, mujeres y varones, desde el primer candidato hasta el último candidato, y en esta ley se incluye un lenguaje igualitario y cambia el paradigma androcéntrico, ¿no?, de las normas electorales, y modifica el Código Electoral Nacional, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y también de las PASO. En cuanto a la violación de la paridad de género, partido político que no incluya en sus listas un hombre, una mujer así intercalado, eso puede generar la caducidad del partido político. Bueno, la paridad, como vemos, constituye una de las estrategias orientadas a combatir los resultados de la discriminación histórica y estructural que han mantenido las mujeres respecto de los espacios públicos de y toma de decisiones. Así que bueno, es para equiparar esa desigualdad histórica que vienen sufriendo las mujeres. También se establecen normas de igualdad que responden al compromiso asumido por Argentina con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, planteados por la ONU,
en cuya agenda se encuentra asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública. Por eso esta ley de paridad de género obedece también a estos objetivos de desarrollo sostenible. Esta ley se aplica no solo para las listas, sino también para las estructuras partidarias. Así que, bueno, abarcaría toda la organización. Se aplica en lo político y así que, bueno, empezó en el año 2019. Bueno, cuando está en juego derechos fundamentales de raigambre constitucional, como es el caso del ejercicio del sufragio, la regla de interpretación en estos casos es la no restricción de derechos. Entonces, la regla sería permitir votar, o sea, que no sea algo restrictivo. Y vamos a seguir con los casos. Vamos a ver también que la ley 24007, ley 24007, se han ido alumnos, yo estoy mirando por acá, se han ido. Había más y ahora hay 72 participantes nada más. Bueno, entonces, la ley 24007, que permite a los argentinos residentes en el exterior votar en los comicios nacionales, o sea, se ha extendido el sufragio, como también a afiliarse, pues también es otro derecho político, el derecho a poder afiliarse. También tenemos otros casos, el sufragio activo de los privados de la libertad sin condena. Esto lo deben haber visto en el fallo Mignone, caso Mignone, que es que se refiere que a partir de este caso, los privados de la libertad sin condena ejercen su derecho sin restricción en las penitenciarías donde se encuentren alojados. Entonces, en este caso, Mignone, ¿cómo? ¿Cuál es el fallo? Mignone, M-I-G-N-O-N-E. Muchas gracias. Bueno, ahí lo escribieron en el chat. Gracias por la ayuda. Bueno, entonces, en este caso, Mignone, se hizo lugar, fue un amparo promovido por el CELS para declarar la inconstitucionalidad de un artículo del Código Nacional Electoral que excluía el sufragio activo a quienes se encontraban privados de la libertad sin condena en los distintos establecimientos carcelarios del país. En el año 2006 se reglamentó finalmente el ejercicio del sufragio activo de los procesados con prisión preventiva mediante ley 25858. En relación al sufragio de las personas con condena, porque, o sea, primero se presentó para los que no estaban detenidos sin condena, y ahí, ese es el caso Mignone, y ahí salió la ley y pueden votar, que por lo visto ya han votado. En cambio, de las personas detenidas con condena, que es el caso Procuración Penitenciaria, que se presentó en el 2016, este caso, en este caso, es un amparo, en este caso todavía no hay una reglamentación y los condenados con sentencia hasta ahora no votan. En cambio, como recién hablamos de este caso Mignone, los detenidos sin condena, o sea, sin sentencia firme, pueden votar en las unidades de detención, no comisarías, ni los que tienen prisión domiciliaria. ¿Y cómo votan? Por una boleta única de papel, que se entrega según el último domicilio. Está, por ejemplo, detenido en Córdoba y su último domicilio fue Mar del Plata, vota para los candidatos de Mar del Plata. Entonces, se envía un listado de los privados de la libertad
a la Cámara Nacional Electoral y ahí se hace el registro de electores privados de la libertad y también las boletas. La Cámara Nacional Electoral, bueno chicos, para este tema, antes que me olvide, ingresen a la Cámara Nacional Electoral en la página que tiene un montón de temas muy interesantes, pueden encontrar los fallos ahí, pueden encontrar muchísimo y bueno, es un lugar, siempre digo, la formación de los jueces de la Cámara Electoral es excelente, excelente, así que bueno, les recomiendo que ingresen a ese lugar que es muy bueno. Y entonces, la Cámara Electoral reconoció, o sea, sostuvo que el derecho electoral constituye una expresión política legítima para que el colectivo de condenados privados de la libertad no quede excluido de todo tipo de participación democrática. Entonces, si se desea la construcción de una sociedad global, democrática, inclusiva, y garante de la efectividad de los derechos humanos, está bien que se permita, ¿no?, el derecho al voto. Y en este caso, de los condenados, de los privados de la libertad, perdón, sin condena, la libertad es el único derecho de que los detenidos están privados, todos los demás se deben garantizar. Entonces, los que tienen prisión domiciliaria no votan, aunque no tengan una condena firme. ¿Por qué no votan? Porque no pueden salir de sus domicilios, ya que no está previsto un operativo de seguridad para ir a una escuela ni que les lleven las urnas a su casa. También hay otro tema muy importante. Bueno, otro tema muy, bueno, acá me avisan que se fue Karen Méndez porque se le cortó la luz. Bueno, ok. Bueno, por otra parte, un tema de mucha actualidad es el ejercicio del sufragio activo de las minorías desprotegidas y desamparadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y ahí eso hace que determinados personajes encuentren campo fértil para ejercer el clientelismo político. En estos casos, estas prácticas clientelares, entre las que encuentran, o sea, la compra de votos, llamadas así, ¿no?, conspiran contra la libre voluntad de poder ejercer el voto. Entonces, vulneran el ejercicio libre del voto. También tenemos los jóvenes electores. Los jóvenes, a partir de los 16 años, por ley 26774, pueden votar. ¿Y cómo viene esto? Bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene rango constitucional, ya sabemos que está en el artículo 75, inciso 22, y también tenemos, perdón, y fue sancionada esta convención sobre los derechos de los niños por la ley 23848, es decir, que se genera una nueva ciudadanía plena para niños y adolescentes. Es decir, una nueva relación jurídica entre el Estado y la sociedad con la infancia. Y eso va a fortalecer la consideración de niño o niña o adolescente como sujeto de derecho. O sea, se lo considera, o sea, se abandona ese concepto que había de niñez como objeto pasivo de intervención por parte de la familia o el Estado y la comunidad. O sea, los niños tienen derechos. En este sentido, se promueve una fuerte participación y el involucramiento en la comunicación y en la sociedad de los niños, o sea, y adolescentes. Podemos ver que son actores sociales capaces de protagonizar y
transformar sus propias realidades, reconociéndolos como sujetos plenos de derechos, y se les deben proporcionar su espacio de expresión y reflexión. Entonces, en el año 2012, con la sanción de la ley 26774, en nuestro país se instaló el voto joven a partir de los 16 años. Bueno, ir a votar, o sea, estos jóvenes, en caso que no vayan a votar, no quedan incluidos en el registro de infractores. Pero que no genere sanción no significa que no sea obligatorio. Y seguimos con el sufragio. En este caso hubo en el año 2009 en la Cámara Nacional Electoral se dictó un pronunciamiento, causa sublemas del Acuerdo Cívico y Social de Formosa sobre protesta. Este pronunciamiento de la Cámara Nacional Electoral se refiere a salvaguardar los derechos políticos de las comunidades indígenas frente a las distintas maniobras como la retención de documentos cívicos. También la Cámara Electoral, ante esta situación, por una acordada 5413, creó el programa de promoción de la participación política electoral de los pueblos indígenas, orientada a la evaluación, proposición, adopción de medidas que favorezcan el ejercicio de los derechos políticos electorales por parte de los miembros de las comunidades indígenas. Ahora vamos a un caso y vamos con los electores con discapacidad. Según la definición incluida en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por nuestro país por ley 26378, considera personas con discapacidad aquellas, les voy a leer el artículo, aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con distintas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Entonces, la participación política de las personas con discapacidad es un derecho establecido en el artículo 29 de la Convención. Las personas con discapacidad tienen el derecho de votar y de ser elegidas. Entonces, los derechos políticos de las personas con discapacidad se enmarcan en un enfoque de derechos humanos y está relacionado con la dignidad. La dignidad hace referencia a que todas las personas son valiosas y portadoras de derechos. Y hay un fallo muy interesante donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación garantizó a un hombre con enfermedad mental la posibilidad de votar. En este fallo, es un fallo a favor de las personas con discapacidad mental que pueden votar, y vemos una nueva ampliación de derechos, y en este caso en materia electoral. El reclamo se inició en el 2000, y por unanimidad los jueces del máximo tribunal de la Corte le otorgaron el derecho a este señor H.O.F., que ese sería el nombre del caso, donde se reserva la identidad, por entender que ninguno de los estudios médicos que se le realizaron le aconsejaron limitar el derecho al voto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, admitió el recurso extraordinario presentado por la curadora pública en nombre, de un hombre con discapacidad, que quiere votar, y hasta el momento la justicia no se lo permitía, tanto primera instancia como segunda instancia, le rechazaban ese derecho a votar.
Entonces, la Corte Suprema deja sin efecto el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que había denegado a este señor el derecho a votar, y donde padece una enfermedad mental que ha sido declarado incapaz, y donde ven que no hay ningún informe médico dentro del expediente que aconseja la limitación del ejercicio del derecho del voto. La Corte Suprema entonces ordenó que primera instancia emita una nueva sentencia habilitante acorde a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, acá vemos que tanto primera como segunda instancia le denegaban el derecho al voto, basándose en el artículo 141 del Código Civil y del artículo 3, inciso A del Código Nacional Electoral, que excluye del padrón electoral a los dementes declarados tales en juicio. Entonces, aquí vemos que tanto primera y segunda instancia se habían olvidado de esta convención de los derechos de las personas con discapacidad. Por eso es importante ver, o sea, no pasa solo por saber el código. Yo me acuerdo cuando estudiaba decían, ay, yo sé el código y ya está, con esto está todo. No, no está todo. Lamentablemente no está todo. Hay mucha actividad internacional y sobre todo la Constitución, que está siempre por encima, ¿no? de todo el ordenamiento. Entonces, en este caso se habían olvidado, la verdad, un descuido grande, ¿no? Era simplemente leer la convención, ¿no? Para realmente poder otorgarle los derechos a esta persona. Y entonces vemos también, con el cambio, el nuevo Código Civil y Comercial, se cambia también el fin del modelo de sustitución de la voluntad, y las personas con discapacidad, en este caso, se las empieza a tratar como sujetos plenos de derechos, ¿no? Entonces, y actualmente el sistema legal concibe a las personas con discapacidad mental como titulares y sujetos plenos de derechos, ya que no son dementes ni incapaces, pues lo único que se puede limitar es la autonomía para determinar determinados actos jurídicos. También en algunos casos, si es necesario, se puede utilizar sistemas de apoyo, ¿no? Para poder eliminar esas barreras que le impidan ejercer sus propios derechos. También otro tema que se tiene en cuenta es el voto para las personas con discapacidad, que sea un voto accesible, ¿no? Donde realmente faltan un cuarto oscuro que realmente sea adaptado, ¿no? Para todas las necesidades de las personas con discapacidad y que puedan ejercer libremente, ¿no? el derecho al voto. Sería interesante eso, pero bueno, yo hasta ahora he visto que solamente alcanzan la urna y es muy dificultoso, ¿no? En el momento de poder ejercer los derechos, las personas con discapacidad, no debería pasar eso, tendría que haber una eliminación de todas esas barreras que impiden el ejercicio pleno de los derechos. Bueno. Quiero también, siempre me gusta hablar un poco de la parte teórica de los pensadores en cuanto al derecho constitucional. Habermas él dice que el problema se plantea en las sociedades democráticas cuando hay las mayorías deciden. Entonces, en esto, cuando se toma lo que deciden las mayorías, fracasa la igualdad de los derechos. Y Dworkin dice que la Constitución está destinada a proteger a los ciudadanos individualmente y en grupo. Y también el Estado no debe ser un garante neutral o abstencionista, ¿no? De todos estos derechos, sino que él debe remover todos los obstáculos para hacer verdaderamente efectiva la realización de tales derechos en el caso de la participación política.
Bueno, acá me preguntan si el material está subido en el campus. Sí, yo subí en una parte que dice lecturas, en la parte mía, ahí donde dice doctora Cristina Tamone, no sé por qué me quedó así, que hay que ingresar ahí, y ahí hay un artículo del doctor Dallavía sobre derechos políticos y partidos políticos, y hay un artículo sobre el doctor Amaya sobre el voto. Bueno, ahora vamos a seguir con... Pero no está toda la clase, no está todo ahí en el material. Así que por eso yo les digo que es importante la clase. Después también tenemos... Perdón. Bueno, en cuanto a los partidos políticos, que esto es un tema importante, los partidos políticos, el artículo 38 de la Constitución Nacional, no voy a leer los artículos porque no nos da tanto el tiempo. Los partidos políticos, el artículo 38 los considera como instituciones fundamentales del sistema democrático. Terminamos ahora, ¿no? ¿Pueden seguir un poquito más, por favor? Sí, profe, la clase termina y cuarto. Ah, ¿y cuarto? Ah, pensé que termina así. Perfecto, perfecto. Llegamos bien entonces. Bueno, entonces los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. También esto se incorpora con la reforma del 94. En histórica, los partidos políticos no eran bien vistos. ¿Por qué? Porque eran considerados como facciones y eso era lo que producía conflictos y rebeliones civiles. O sea, eso venía en un resabio de la Revolución Francesa. Pero igual, independientemente de eso, se formaron igual. Como les dije, estaban en el artículo 33 de la Constitución Nacional, el 14 y el 22, y el 1, 14, 22 y 33 de la Constitución Nacional, y la jurisprudencia ya los había admitido y por medio de eso. Entonces, los partidos, como vemos, y bueno, siguiendo la tendencia del derecho comparado y del derecho público provincial, fueron agregados en el artículo 38 de la Constitución Nacional. También menciona los partidos políticos el artículo 77 infine y el artículo 99 inciso 3. El artículo 77 de la Constitución Nacional establece que los proyectos que modifiquen el sistema electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara. Bueno, acá es una mayoría absoluta de los miembros, del total de los miembros de cada Cámara, no de los miembros presentes, total. Así que es difícil poder, es una protección al sistema democrático y al sistema de partidos políticos. El artículo 99, inciso 3, prohíbe al Poder Ejecutivo expedir decretos de necesidad y urgencia en materia electoral y de partidos políticos. Bueno, y ambas normas apuntan a evitar que las reglas básicas del juego democrático puedan ser acomodadas según a la voluntad o a la conveniencia del Poder Ejecutivo o de una mayoría circunstancial. En cuanto a las normas sobre partidos políticos, encontramos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que tiene jerarquía constitucional, al artículo 75, inciso 22. Y bueno, ya vamos a entrar entonces en forma específica en el artículo 38 de la Constitución Nacional, que dice, lo vuelvo a repetir porque esto se pregunta siempre, y esto es esencial: los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. ¿Por qué? Son fundamentales. ¿Por qué? Porque nuestro sistema constitucional se asienta y se fundamenta en partidos políticos. Entonces, ¿para qué sirven los partidos políticos? Les pregunto a ustedes. Para ser candidato, para vuestro candidato. Para representar los intereses de las personas.
representar los intereses de las personas, ser candidatas. Las candidaturas salen desde dentro de un partido político. También la formulación de la política en un partido político es donde se hace la política. El partido tal tiene tal visión sobre el aborto, sobre el aumento de las facturas indiscriminadas de gas, ponele. Esas son las funciones de los partidos, entre otras. Profe, sí. es como que son la bisagra entre el pueblo y el gobierno de turno, los partidos políticos. Ahí es como se que aceptan lo que pasa en la sociedad. Claro, el partido político es la formulación de la política, donde, obvio, cada partido va a representar determinados ideales. Bueno, este partido tiene una mirada más inclusiva, otros no son tan inclusivos. Bueno, hay muchos, hay otros que son más liberales, otros son otra mirada más republicana. Bueno, hay mucho, y la Constitución lo permite y lo fundamenta. Y entonces, también, como también dijeron, la postulación de candidatos, la educación cívica del pueblo, son lugares de formación y de mantenimiento de la unión del país, y son lugares de escuela de capacitación y formación de la dirigencia política. Entonces, no es un lugar para ir a ser candidatos, son lugares de formación, y como fueron en sus orígenes. Vamos a empezar hablando del Partido Radical, de los grandes pensadores, ¿no? Que, bueno, Moisés Levenson, bueno, empecé por alguien más joven, Leandro Enem, Hipólito Yrigoyen, o sea, la formación política, ¿no? La filosofía, como estoy citando algunos, cité este partido, puedo haber citado otros, pero como para que tengan una idea, que la política tiene que haber un pensamiento, una coherencia. No se puede hacer política de manera eligiendo candidatos mediáticos. El verdadero candidato se forma dentro de un partido. ¿Cómo es eso? ¿Candidaturas mediáticas? ¿O voy, me presento? No, eso no realmente no es muy ético. Y los partidos políticos yo creo que tienen que estar fortalecidos, tienen que ser lugar de recepción para los proyectos, para la participación, ¿no? Sobre todo participación ciudadana. Bueno, entonces los partidos políticos serían auxiliares del Estado democrático. Y no pueden ser sustituidos por otras formas de organización u otras entidades. También están diversos tipos de asociaciones, grupos y organizaciones, por ejemplo, de tipo sindical, profesional, religiosos, académicos, ambientalistas, vecinales, entidades de fomento, empresarias. Pero la actuación de estas no es determinante para la democracia. Solamente cuando hay partidos políticos hay democracia. O sea, estas entidades nunca van a reemplazar a los pocos. Siguiendo con el segundo párrafo del artículo 38, que dice que su creación y ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a la Constitución, la que garantiza su organización, su funcionamiento democrático, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. Bueno, el carácter de instituciones fundamentales para la democracia que revisten los partidos, la Constitución concibe a los partidos como una de las piezas principales y más sensibles de su mecanismo vital del Estado democrático, y por eso los cuida. Esa es la importancia de los partidos políticos y la importancia que tiene la política. Y bueno, en este párrafo, como vemos, se consagra una serie de derechos políticos a la fundación, a la organización de los partidos, difusión de ideas, el acceso a la información que tienen los partidos políticos para pedir informes,
y la obligación que tienen las entidades públicas de ofrecer esa información, que esto del acceso a la información lo vamos a ver en otra clase, no lo vamos a ver ahora. Y bueno, y después de allí que la lesión o restricción arbitraria, por ejemplo, si se restringe la creación de partidos o el acceso a la información, o que puedan difundir sus ideas, o si no cumple con la representación de las minorías los partidos, se puede producir una acción de amparo en los términos del artículo 43. Los partidos políticos, esto es muy importante, son personas jurídicas de derecho público no estatal. Cuando dice dentro del respeto a esta Constitución, lo dice el artículo 38, esta parte les pido que la estudien con la Constitución Nacional, por favor. Habla de la libertad de creación y de actuación. Se impone una condición que limita esa libertad y busca resguardar el orden constitucional democrático. Entonces, ¿qué significa organización y funcionamiento democrático? Esto ha definido la Cámara Nacional Electoral en su jurisprudencia, que organización y funcionamiento democrático debe entenderse en el sentido que la voluntad partidaria debe reflejar, o sea, debe entenderse lo que manifiestan los afiliados, y no exclusivamente la voluntad de sus dirigentes, sino que debe estar expresado eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los partidos deben estructurarse en base al principio de soberanía del pueblo. Entonces, los afiliados son quienes deben expresar su voluntad, no de una manera arbitraria. Otro tema que ha causado bastante impacto, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, es en cuanto a la postulación de candidatos, como bien dijeron, que los partidos políticos tienen esa función. Bueno, la Constitución Nacional garantiza a los partidos la competencia para la postulación de los candidatos a los cargos electivos. La Constitución no se pronuncia sobre la exclusividad en forma expresa. Recién la ley 23.298, que es la ley de partidos políticos, en su artículo 2, dispone que incumbe a los partidos políticos en forma exclusiva la nominación de candidatos a cargos electivos. Y ahora vamos a un tema: las candidaturas sin partido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, tienen los dos fallos que yo les subí, que es Castañeda Gutman y Yatama. Vamos a empezar primero con Yatama versus Nicaragua, que es un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Yatama, este caso se refiere a la violación de derechos electorales de la organización indígena Yatama, a la que el Estado nicaragüense le impidió competir en los comicios municipales del 5 de noviembre del 2000, con sus candidatos designados según su costumbre. Y la ley electoral número 333 solo permitía a través de los partidos políticos. Y Yatama, en este caso, presentan una lista de candidatos para las elecciones según su propia forma de organización que tienen las comunidades indígenas y étnicas de la costa atlántica de Nicaragua, y no lo hacen dentro de la forma de los partidos políticos como establecía esta ley en Nicaragua. Entonces, acá les voy a leer lo que dice la Corte. Dice: no existe disposición en la Convención Americana
que permita sostener que los ciudadanos solo pueden ejercer el derecho a postularse como candidatos a un cargo electivo a través de un partido político. El fallo admite el carácter esencial de los partidos para la democracia, pero reconoce que hay otras formas a través de las cuales se impulsan las candidaturas para los cargos de elección popular, con miras a la realización de fines comunes cuando ello es pertinente e incluso necesario para favorecer o asegurar la participación política de grupos específicos de la sociedad. En cambio, en Castañeda Gutman contra Estados Unidos mexicanos, este señor, Castañeda Gutman, intenta hacer valer el antecedente Yatama y se presenta sin el aval de un partido. En este caso, Ahora, la Corte... ¿Se lo deniegan la candidatura ahí? La Corte En Yatama sí, en Castañeda Gutman sí. ¿Quién está hablando? Oscar Cabral. Oscar sí, en Castañeda Gutman sí, se lo deniegan, en cambio en Yatama no. ¿Por qué? Porque Yatama era los derechos de esa comunidad indígena, de acuerdo a sus costumbres étnicas, ellos presentan una candidatura de acuerdo a sus costumbres. No lo pudieron hacer desde la forma de los partidos políticos, porque no estaba dentro de su forma de organización política. Entonces ahí la Corte Interamericana respeta eso, lo avala, es como que acepta las dos posturas la Corte Interamericana. Pero acá en Castañeda Gutman no le da lugar. ¿Por qué? Porque este señor, Castañeda Gutman, Yatama trataba de las personas que pertenecen a comunidades indígenas y étnicas, que, tienen otra lengua, otras costumbres y forma de organización diferentes. En cambio, acá, este señor, Castañeda Gutman, él no representa ningún grupo vulnerable, ni tampoco ninguna situación de marginalidad, ¿no?, para participar de esa manera. Teniendo todas las posibilidades de presentarse por medio de un partido político, no lo ve, él no representa ni pertenece a ninguna grupo que esté en situación de vulnerabilidad ni de marginalidad. Entonces, ambos sistemas tienen cabida, tanto como aceptar los partidos o no dentro de la Convención americana. Para la Corte Interamericana tienen cabida los dos. Pero depende de definición política que haga el Estado de acuerdo a sus normas constitucionales. Bueno, ahora vamos a unas preguntas. Profe, sí. Profe, queda un minuto, por ahí se corta. ¿Se corta? Ay, qué lástima, porque acá... No, digo, por ahí, no sé cómo están programadas las clases ahí. Me faltan 2 cositas nada más. Bueno, esperemos que no se corte. Esperemos, bueno. Prometo que soy 5 minutos más, nada más. Bueno, entonces, ¿tiene raigambre constitucional las candidaturas individuales? No, porque sería imposible el cumplimiento de la organización y funcionamiento democrático y la representación de las minorías. ¿Cómo va a haber una candidatura individual? Después, ¿tendrá raigambre constitucional candidatos presentados en forma de ciudadanos que no forman un partido? ¿Qué pasa cuando dicen, bueno, nosotros nos presentamos, a veces pasa esas cosas? Bueno, hubo un caso de Ryder donde formaron una lista de ciudadanos sin un partido político que los represente. Entonces, en estos casos no hay entre ellos un vínculo político. No debe perderse de vista las regulaciones que forma, que establece la Constitución Nacional. Tiene que haber acá en este caso un vínculo político, cosa que no hay. Y el establecimiento de los partidos políticos que establece la Constitución Nacional obedece como una garantía a la ciudadanía y del propio Estado democrático. Después, ¿tendrán raigambre constitucional los candidatos propuestos por organizaciones no partidistas, sindicatos, cámaras empresariales u otras asociaciones y ONG? No. ¿Por qué? Porque ello significaría un sistema de representación funcional
corporativa incompatible con la forma representativa y democrática de gobierno que adopta la Constitución. Entonces, si estamos con un sistema así corporativo que responden a intereses corporativos y no a la libertad, como tiene que ser un partido político que responde a formas representativas y democráticas de gobierno, en estos casos estaríamos ya, el sistema de representación funcional o corporativista podría llegar a un fascismo. Por eso, desde estas organizaciones no se pueden hacer las candidaturas, no sería. Entonces, sí son actores importantes de la sociedad civil, porque cumplen importantes funciones de participación, aplicando proyectos, estudios detallados, sugiriendo acciones concretas, y tienen un rol de control del poder. Y entonces también se garantiza el derecho y acceso a la información pública, que esto lo habíamos visto. Bueno, hasta acá es lo que les quería decir. Entonces, las ONG no son candidatos, o sea, no serían lugares como para presentar candidaturas, ni listas, ni las ONG, ni los sindicatos, ni las cámaras empresarias. ¿Por qué? Porque no responden a los intereses en cuanto a la libertad. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nada? ¿Alguna duda? Bueno, les pido que vayan leyendo lo que yo les dejé en lo que subí. Después, bueno, eso, y también, bueno, para el que le interese, bueno, yo el día martes voy a entrevistar al doctor Gustavo Vivo, que es profesor de Derecho Electoral en la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, si quieren escuchar la entrevista, la pueden escuchar en mi programa, que es un programa de radio, 96.5, a las 12:30 del mediodía, el día martes. Si no, después la subo. Y va a hablar sobre el tema, la participación política de la mujer y los derechos electorales, como fue un aniversario de la ley del sufragio femenino. Así que, bueno, los que les interesan pueden escuchar eso porque quieren. Sí. ¿Sí? No escucho. Vi que estaba grabando la clase, ¿la va a subir a algún lado o...? No sé, porque queda en la nube de la facultad. ¿A YouTube? Ahí la pueden subir, no sé, Sí, creo que la sube la facultad. Yo hasta acá ya me desentiendo. No sé, ahí queda para la facultad. Bueno, así que eso, porque va a ser muy interesante. Para el tema que nos queda ver, ¿también vas a subir al campus material como el que subiste hoy? Sí, lo que sí les recomiendo ya que vayan leyendo la ley de acceso a la información pública. Que vayan con eso, que es suficiente, y lo que vamos a hablar en clase, porque no los quiero complicar con tanto material, con tanta cosa. Así que me parece que prefiero que sea más ordenado así. También vamos a ver el acceso a la justicia, y no sé qué más me faltó: acceso a la información, acceso a la justicia. Ahora, acá está. Sí, formas de participación, acceso al... sí, después lo de partidos políticos lo vimos. Y también que nos quede un poquito de tiempo para ver las dudas, bueno, lo que les falta, pero lo que les pido, que en cuanto a esto tengan bien claro qué dice la Constitución Nacional, qué son los partidos políticos, para qué sirven, también los derechos políticos, el sufragio, cómo fue evolucionando el sufragio, la situación de la mujer, qué decía la Constitución Nacional, qué pasa con la ley Sáenz Peña, bueno, todo lo que fuimos viendo. Y el acceso a la información pública lo vamos a ver con el acceso a la justicia, lo vamos a ver la próxima clase, y las dudas que tengan. Después conmigo tienen, pero después del primer parcial, ahí volvemos a tener con otros temas. Buenísimo. Así que bueno, va a ser así, pero sobre todo para el acceso a la información, vayan leyendo la ley, que es fundamental eso. Así que bueno,
Me despido y bueno, y será el próximo Venía viernes. escuchando bien. Sí. Muchas gracias. Y así que Chao, el profe. próximo viernes nos volvemos a reencontrar. Chao. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chao, chao.